Pues es una gran alegría que un lunes por la mañana pues sea tan amable el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Gobierno de España de pasar unos minutos aquí con nosotros y con los oyentes de Capital Radio. Gonzalo García Andrés, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Luis, encantado de estar con vosotros. Además, es estupendo porque hace apenas unos instantes hemos conocido los datos del paro registrado y las afiliaciones a la Seguridad Social y ha sido una grata sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que vuelven a ser unos datos muy buenos. Yo creo que lo fundamental de estos datos es que muestran que la recuperación llega a donde es necesario, a los empleos y a los salarios de los ciudadanos, y que después de el golpe tan duro que supuso la pandemia para el empleo en España, estamos ya muy cerquita de recuperar ese nivel, ¿no? La caída del paro pues es inédita para un mes de septiembre, pero lo importante no es solo lo de este mes, lo importante es que el paro ha caído en 750.000 trabajadores, ¿no?, en los últimos meses, que ya hay más trabajadores cotizando a la Seguridad Social que había antes de la pandemia y que, de hecho, incluso quitando la estacionalidad, para tomar en cuenta los meses donde más se crea empleo, estamos en los niveles de afiliación más altos de la historia, ¿no? Entonces yo creo que estos datos, la verdad es que son muy buena noticia y nos dan pues una perspectiva, yo creo, muy buena para la sostenibilidad de la recuperación y para que llegue a todas las familias españolas. Esta sería la llave, ¿verdad?, para que se resolvieran muchos de nuestros problemas en la economía española, desde las pensiones hasta la recaudación por impuestos. Sin duda, Luis, el problema más grave estructural que tiene la economía española desde hace tiempo es esa incapacidad para tener un nivel de empleo estable, elevado y de calidad, ¿no? Y también que el empleo fluctúa demasiado, es demasiado sensible a las variaciones inevitables del PIB, ¿no? En esta ocasión, con unas variaciones del PIB nunca vistas, hemos conseguido, primero, que el empleo resista mejor y sobre todo ahora que se recupere mucho antes, ¿no? Lo cual yo creo que es una señal positiva, que tiene que ver también con la mejora de la economía española y con la manera en la que se ha respondido a esta crisis. Sin embargo, señor secretario de Estado, nos llama la atención que se esté diciendo que muchas empresas tienen dificultades para encontrar profesionales, trabajadores. Se dice que incluso hay hasta 120.000 vacantes ahora mismo que no se cubren. Aquí tenemos un problema, ¿no? Sin duda, hay que examinar muy bien ese problema y que tiene que ver con mucho de lo que está pasando, lo que estabais comentando antes, lo que vemos en el frente de los precios. Hemos tenido una caída muy fuerte de la actividad y una recuperación muy rápido. La oferta, digamos, se tiene que adaptar a ese aumento de la demanda y vemos distintos ámbitos de las cadenas de valor internacionales, de los precios de la energía, también de la respuesta de la oferta de trabajo, donde tarda un poco, ¿no? Es una cuestión de tiempo, porque luego la oferta responde. Pero ahí es muy importante la formación, y es donde estamos tratando de incidir. Ya saben que la semana pasada se aprobó la prórroga de transición de los ERTE, donde se ha establecido la obligación de que esos trabajadores que están en ERTE reciban formación. Es fundamental que los jóvenes y los parados que no son jóvenes puedan recibir esa formación para estar en condiciones de cubrir esas nuevas vacantes, ¿no?, esas necesidades de la economía, porque lo que queremos es que ese aumento de la demanda se cubra con actividad y con empleo, no con tensiones en los precios. Hace un momento Laura Blanco contaba estos datos aquí en la radio, examinaba efectivamente estadísticamente cómo el mes de septiembre, que es un mes malo para el empleo, pues esta vez, claro, en estas circunstancias, pues los datos son muy diferentes. Laura, de lo que has visto en los datos, ¿qué más querrías destacar o sobre qué podríamos incidir? Quizás sobre... buenos días, Gonzalo, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Quizás el deseo, el anhelo que tenemos todos cuando nos acercamos a la economía y a un momento tan boyante para España, con unos crecimientos que bueno, pues están demostrando que esa recuperación, como dicen ustedes en el Ministerio, está en marcha. ¿Cómo podríamos acelerar la creación de empleo? ¿Cómo podríamos conseguir que un crecimiento tan sólido, con unos porcentajes tan elevados, consigan que bajemos la tasa real de personas que están en paro en España? ¿Cuánto tiempo vamos a conseguir no tener envidia de otros países vecinos donde las tasas de desempleo están por debajo incluso de los 2 dígitos? En eso estamos trabajando y la manera de conseguirlo es invertir y reformar. Estamos iniciando
el despliegue del plan de recuperación, que es un plan de choque de inversiones públicas y privadas y de reformas estructurales. Y nos alienta mucho que en el inicio de este esfuerzo, donde estamos empezando a notar los efectos sobre la economía de ese despliegue, pero que es un despliegue que va a durar primero 3 años en la ejecución, pero luego hasta 2026, ya estemos cerca de los niveles de empleo y de paro que teníamos antes, que en principio muchos pensaban que eran estructurales. El reto es que empecemos a bajar de ahí y que podamos ir bajando la tasa de paro, acercarnos primero al 10% y después bajar. Y es posible invirtiendo, que no solo genera demanda y genera actividad y genera demanda de trabajo, sino que además potencia la oferta, aumenta el crecimiento potencial. Y al mismo tiempo reformando, haciendo la reforma del mercado de trabajo, la reforma de la formación profesional, la reforma de las pensiones, reformas como las que estamos impulsando desde el Ministerio, que hagan más fáciles para las pymes, que son al final mucho de las que crean empleo, crecer y subirse al carro de esta recuperación, invertir y aprovechar esa oportunidad que tenemos de modernización. Y yo creo que los datos de hoy, y en general la evolución de los datos desde el inicio de la primavera, nos alientan. Estamos en buenas condiciones para que esto sea solo el principio y que podamos afrontar ese desafío que comentabas. Por ejemplo, cuando echamos un vistazo a los datos del mercado laboral, y esto es una constante siempre en los datos de empleo, observamos cómo pasar del 10, del 11, del 12% en el total de contratos que sean indefinidos cuesta mucho, porque al final es estructural en la economía española la contratación temporal, y es precisamente ahí donde entiendo que hay que poner mucho esfuerzo para ir transformando el modelo productivo español. Esa es la ambición, pero no solo la ambición, ese es el compromiso, y ya están las medidas comprometidas y se está trabajando en ellas, en particular dentro de la reforma laboral que tiene que aprobarse antes de diciembre. Uno de los puntos fundamentales es simplificar los contratos para reducir de manera muy significativa la temporalidad y pasar desde las tasas que tenemos ahora, que son inaceptablemente altas, a las tasas más acordes la media de la Unión Europea. Entonces, tenemos todavía mucho trabajo por hacer, pero tenemos el plan de reformas y de inversiones y estamos además en unas condiciones coyunturales, como estamos viendo hoy, que facilitan, ¿no?, el que podamos hacer ese avance en términos estructurales y que esta recuperación sea no solo muy larga, que ese es el objetivo fundamental, sino que sea transformadora, ¿no?, que nos ayude a superar esos problemas estructurales. Pero todavía hay mucha gente en ERTE, 230 y tantas mil personas. ¿Cuántas de estas van a ser parados cuando se acabe? Bueno, la reducción de los trabajadores en ERTE ha sido sostenida, ¿no? Y estamos ya en unos niveles muy moderados, que son como casi el 1% de la afiliación. Como decía anteriormente, el objetivo es que estos trabajadores, los que no puedan salir porque sus empresas pues no hayan podido, digamos, adaptarse a los efectos que ha tenido la pandemia en algunos sectores en particular, pues se formen, se recualifiquen y pasen o a hacer otra cosa dentro de la misma empresa o pasen a otra empresa, ¿no? Y ese ha sido todo el planteamiento de la última prórroga de los ERTE. Hay todavía algunos sectores donde, como decíais al principio, pues tienen una actividad moderada, pero es necesario hacer ese esfuerzo para reajustarse y para recolocarse. Bueno, en su responsabilidad como secretario de Estado, además de la economía, está el apoyo a la empresa. Sí. Sabe que en la gran tertulia de la economía, ¿verdad, Laura? Esta mañana le han dejado algunas preguntas en el aire, porque buena parte de la recuperación tiene que ver con eso, con que las empresas tengan margen y empuje suficiente para poder responder al desafío. ¿Qué nos decían, Laura? Nos decían, por ejemplo, ¿cómo se apoya realmente la innovación de las empresas? Sabemos que hay proyectos legislativos en marcha para fomentar el crecimiento de las empresas, que se creen las empresas, fomentar las startups, por ejemplo, con la posibilidad de que su fiscalidad sea inferior a la media de una empresa normal en España, pero más allá de los grandes titulares que puede incorporar un texto legislativo, ¿cómo se consigue en un tejido productivo que una empresa innove, que encuentre en España, por ejemplo, en una empresa española, algo que no se encuentre en una empresa francesa o en una empresa alemana, ya que muchas veces envidiamos precisamente el tejido productivo alemán con unas pymes de mayor tamaño también?
Bueno, hay que actuar sobre el ecosistema, ¿no? Son un conjunto de factores en los que estamos trabajando y dentro del plan de recuperación, digamos, una preocupación que recorre todo el plan es que sirva a todas las empresas, pero en particular a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que para que España dé ese salto de modernización necesitamos que las empresas crezcan. Y es que en ese proceso de crecimiento de las empresas, que muchas veces tiene que ver con la innovación, se hacen más productivas, crean mejores empleos, se internacionalizan. Y para eso hay que darles, por un lado, recursos financieros. Por otro lado, hay que facilitarles su adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Uno de los programas, que es un programa de nuestro Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del plan de recuperación, del componente que busca digitalizar las pymes, es justo el kit digital. Apoyar a las empresas, darles un apoyo financiero para que puedan todas establecer un paquete de servicios que les permita empezar a funcionar en la economía digital. Y luego tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la formación y del capital humano, porque al final los que innovan son personas, ¿no? Y no solo a nivel individual, sino también en redes, ¿no? Otro de los programas que ya se ha aprobado y está en marcha dentro del plan de recuperación, lo que trata es de apoyar a esas agrupaciones de empresas que tratan de compartir esos conocimientos, ¿no? Entonces, mencionabas también el apoyo al ecosistema emprendedor, ¿no? Donde muchas veces son esas empresas nuevas las que más innovan. Y para eso también se ha creado el Fondo Nextec, que lo que trata es de escalar esas empresas que muchas veces con mucho esfuerzo pues un conjunto de personas las crean, las hacen crecer, pero luego para crecer necesitan más capital. Bueno, pues para eso se crea este fondo con 2.000 millones de euros públicos y con la voluntad de captar 2.000 millones de euros privados para poder crecer, de manera que es capital, conocimiento. Todo eso es lo que alimenta la innovación de las empresas. Y yo creo que ahora estamos y vamos a estar en unas condiciones muy buenas para que esos negocios, esas empresas nuevas crezcan. Y lo estamos haciendo no solo, no solo con dinero, sino también, como decías, con medidas regulatorias, ¿no? Nosotros estamos impulsando, que está en tramitación, la ley Crea y Crece, que pretende abordar todos los elementos del ciclo de vida de una empresa para facilitar la creación y el crecimiento, ¿no? Porque también yo creo que es importante abordar las barreras regulatorias y los costes que tiene al final expandirse. La verdad es que muchas empresas con las que hablamos aquí en Capital Radio constatan que la música les suena muy bien, pero luego se sienten un poco decepcionados porque no terminan de llegarles los planes anunciados. Ocurrió con las ayudas directas en algún momento. Ahora la gran expectación está con los fondos Next Generation EU. No saben muy bien por dónde vienen y dónde deben conectarse para que les llegue ese dinero, secretario de Estado. Entiendo que para muchas empresas la envergadura de este plan y los grandes números, ¿no? Generan una cierta impaciencia, ¿no? Pero la verdad es que estamos ya en un momento de pleno despliegue del plan. De manera que ya no es una cuestión de intentar mirar el conjunto, sino de ir ya a las oportunidades concretas. Tenemos la página web que es www.planderecuperacion.gov.es, donde están todas las convocatorias. Además, hay un apartado específico para las pequeñas y medianas empresas y para convocatorias que son de mayor interés. Y ahí hay un abanico de oportunidades amplísimo. Entonces, las pequeñas y medianas empresas lo que tienen que ver es tratar de ubicarse. Oye, yo lo que quiero, estoy haciendo una empresa de inteligencia artificial. Bueno, pues hay ya varias convocatorias para apoyar por investigación y desarrollo y inversiones en inteligencia artificial. O yo lo que quiero es una tecnología de economía circular. Hay convocatorias. Y la verdad es que las oportunidades son muy amplias. Hay algunas que son muy generales. Tenemos el programa de rehabilitación de vivienda que va a generar muchísimas oportunidades para las empresas que tengan que hacer auditorías de eficiencia energética de edificios, para las que tengan que rehabilitar. Y hay muchas empresas que se están preparando. Entonces yo creo que ya es una cuestión de dirigirse a la información, de buscar esas convocatorias y esas oportunidades concretas, porque además
hemos arrancado con fuerza, pero esto va a durar 3 años, de manera que aquí las oportunidades van a ser muy amplias y nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo, por supuesto, de comunicación y de información que nos parece que es imprescindible. Cuando pensamos en la transformación de la economía española, Gonzalo, hablábamos antes de las reformas, ahora hablamos de las inversiones y de las ayudas que llegan a las empresas. ¿Qué transforma más una economía? ¿La legislación que me permite crear una empresa solo con €1? ¿La legislación que me permite...? Otra de las preguntas de los contertulios, por cierto, era si se había estudiado realmente el impacto de la fiscalidad en las pymes a la hora de adoptar las medidas. ¿Esas son las que transforman la economía o es el empujón en un momento de crisis económica que llega a través de la inyección directa de los fondos? Es un conjunto de cosas, ¿no? La economía el BOE está muy bien y la regulación es un factor fundamental porque es parte del marco institucional y eso lo saben los economistas desde hace décadas y los estudios lo corroboran. Son las normas, es la calidad de las normas, es la calidad del marco institucional en general, que no solo son las normas y luego es el sistema judicial. El plan tiene un programa muy ambicioso de digitalización de la justicia, que es fundamental y que las empresas seguro que lo saben y lo sufren muchas veces, ¿no? La lentitud, por ejemplo, de algunos procedimientos judiciales. Entonces, es ese conjunto de cosas. Una parte es el marco institucional, la parte macroeconómica también es fundamental y lo hemos sufrido en estos últimos 15 años. Hemos tenido una crisis financiera en la cual pues había empresas excelentes que estaban en una posición muy buena, pero si la demanda se hunde, si tienes un problema financiero o de crisis financiera y no se sabe responder, la economía se contrae porque la incertidumbre y la inestabilidad financiera es letal para la economía. Entonces, necesitamos una gestión macroeconómica prudente y que haga aumentar el potencial y que nos permita que la actividad sea toda la que podamos dar, ¿no? No tiene mucho sentido que nos contraigamos por falta de demanda. Eso ya lo sabemos desde hace muchos años, pero todos los elementos de la oferta son básicos y ahí es donde estamos incidiendo, ¿no? Y lo importante, la economía tiene que crecer actuando sobre la demanda y sobre la oferta. Y esto yo creo que en este momento en el que estamos es clarísimo. La demanda está creciendo, los hogares están consumiendo, las empresas están empezando a invertir, digamos, toda la demanda se está desatascando, pero es necesario que la oferta responda, ¿no? Y es el conjunto de esas acciones de demanda y de oferta las que hacen crecer la economía y transformarla. En este proceso de transformación y de cambio para la economía española, de apoyo con los planes que se adoptan en Europa, también en Estados Unidos, hay una gran incertidumbre. Se llama inflación, se llama precios y el gran debate en el ámbito económico es saber si es estructural o es coyuntural, porque ese sí que es un coste importante para las familias, para las empresas, para las grandes o para las pequeñas. A sabiendas de que los grandes bancos centrales no están por la labor de momento de retirar los estímulos, ¿qué pasa con esa inflación? ¿Cree usted que puede venir a trastocar todos los planes de crecimiento que en este momento tienen las diferentes economías desarrolladas? Creo realmente que no. Llevamos muchos años preocupados de la baja inflación. Hemos vivido en un marco, en un ámbito, en un régimen estructural de baja inflación. Y lo que estamos viendo ahora es un rebote. O sea, la inflación en los últimos 12 meses, en media, es un 1,4. Y es verdad que ha rebotado con fuerza porque los precios energéticos han crecido mucho. El año pasado se deprimieron, ¿no?, cuando estábamos en el momento más álgido de la pandemia y ahora han rebotado con mucha fuerza y eso ha llevado a la inflación donde estamos, ¿no? Pero yo creo que todos los datos nos llevan a pensar que podemos estar algún mes más en esta situación y hoy hay una discusión en el Eurogrupo y este tema es un tema lógicamente que preocupa porque ya sabemos que en general las perturbaciones en los mercados energéticos tienen un efecto macroeconómico, eso lo sabemos por la historia, ¿no? Y lo que hay que hacer es también responder con medidas estructurales de medio plazo y con medidas de corto plazo, ¿no? Aquí el Gobierno ha respondido de manera muy temprana, antes que otros gobiernos europeos, donde Podemos, que es en el ámbito de la electricidad, ¿no? Compensando ese aumento que se ha producido en los precios mayoristas de la electricidad debido al precio del gas y al precio del CO2, ¿no? Hay que pensar que cuando esas variaciones tan fuertes se producen en los precios, como estamos viendo este año y el pasado, luego la oferta responde, los productores de gas responden.
los productores de petróleo responden, pero es muy importante gestionar ese tiempo hasta que respondan y luego asegurarse de que esta inflación temporal alta no se va filtrando, ¿no?, a los precios y los salarios. Con lo cual, creo que la atención es totalmente justificada. Las respuestas, tanto a nivel nacional, como ya ha tomado el Gobierno, como a nivel europeo, son fundamentales. Pero creo que por ahora la inflación no va a amenazar la recuperación. Hablemos, Gonzalo, del potencial de la economía española, de crecimiento, porque los datos de la Contabilidad Nacional del segundo trimestre fueron muy decepcionantes. Creció con muy poca energía. Bueno, en particular dentro, en la cuenta de la contabilidad se vio algo terrible, como la inversión había caído un 2,2%. Se ha hecho un poquito de polémica con los datos de la Contabilidad Nacional. Creo que la ministra en alguna ocasión habló de otros datos, los sintéticos que maneja el Ministerio, incluso datos adelantados, que no cuadraban con esa imagen, esa foto fija ya de un trimestre pasado que refleja el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, realmente en este entorno en el que estamos, el último año y medio, los que seguimos la coyuntura hemos visto tasas de variación que nunca habíamos visto. Es un entorno extremadamente volátil en el que el trabajo estadístico pues se hace mucho más complicado. No, lo que ha pasado es que en el segundo trimestre el avance que dio el INE fue una sorpresa muy positiva para todos los que seguimos la coyuntura, incluidos para las previsiones que teníamos en el Ministerio, ¿no? A partir de ahí, pues hay quien revisó sus previsiones al alza. Nosotros no las revisamos porque somos prudentes, nos gusta manejar un margen siempre de prudencia y además no nos gusta revisar mucho las previsiones porque entendemos que hay que tratar de hacer una previsión que sea robusta y sólida. Y entonces ahora con estos datos, con la actualización, bueno, pues hay una pequeña sorpresa negativa en vez de la gran sorpresa positiva. De manera que, bueno, pues con ese margen de prudencia, y como hablábamos al principio, no nos cambia nuestro análisis de cómo está evolucionando la economía y cómo está saliendo la economía y con qué fuerza está saliendo la economía de esta situación, ¿no? Tenemos todos los indicadores, ¿no? Con los de empleo de hoy tenemos ya los datos del segundo trimestre de empleo y todo apunta a que el crecimiento se va a acelerar en el segundo trimestre. Pero vuelvo a tu pregunta, Luis, del principio, que es el potencial, ¿no? Aquí no solo necesitamos esa recuperación del PIB, sino necesitamos que sea más sostenible y que sea intensiva en empleo de calidad y también que crezca la inversión y la productividad. La verdad es que la inversión, la senda que traía la inversión, el INE la revisó al alza, luego el dato trimestral fue más bajo. Todo apunta a que la inversión se va a convertir en uno de los motores de la recuperación a partir del segundo semestre y, como decía al principio, el plan de recuperación es un gran esfuerzo de inversión, pero no solo de inversión en capital físico, ¿no? En edificios, en ladrillo, no tanto, ¿no? Sino un esfuerzo de inversión como el que necesitamos nosotros, que es en capital humano, en capital tecnológico. Y eso es lo que alimentará el crecimiento potencial de la economía española. Porque esa tercera parte que ha citado usted, ahí seguimos suspendiendo en España, ¿no? Incrementos de productividad, porque no conseguimos mejores incrementos de productividad como país. Bueno, eso es otro de los retos pendientes. Yo creo que es muy difícil que la productividad crezca si no se soluciona primero el problema del empleo. Los países donde crece la productividad son países que están siempre más cerca del pleno empleo, porque cuando el empleo se mueve tanto, es difícil que las empresas se concentren en aumentar la productividad. De manera que tenemos que avanzar en el empleo y tenemos que crear esas condiciones para que luego crezca la productividad de manera sostenida, y es fundamental porque el crecimiento de la productividad es realmente el fundamento del bienestar material futuro, ¿no? Pero para eso lo fundamental son las reformas que se están haciendo y las inversiones, y ya sabemos también por mucha evidencia de muchos años que lo fundamental ahí es la educación, es el conocimiento, es el capital humano y también fundamental, ¿no? Yo creo que por supuesto el plan tiene un énfasis muy claro en el capital tecnológico, ¿no? En la innovación, en lo que estamos hablando, ¿no? En la I+D y en hacerlo además para los sectores del futuro. Como es el día de la educación financiera, de la educación financiera, y la acaba de citar Gonzalo. A ver, secretario de Estado, ¿cómo maridamos el día de la educación financiera
con una deuda sobre PIB que la tenemos por encima del 122%. Los criterios para tener en cuenta cuando una deuda en un país es muy elevada o no han cambiado respecto a la crisis financiera. El baremo que usábamos hace una década. ¿Es preocupante este dato? ¿Cómo se va a reducir? ¿Qué le decimos a las generaciones de los más jóvenes? Bueno, sí han cambiado. Y lo preocupante hubiera sido que el Estado no hubiera hecho nada frente a una calamidad como el coronavirus. Hubiera sido un desastre. Y lo que tenemos, esa deuda lo que refleja es que entre todos nos hemos asegurado, hemos podido apoyar a las empresas, apoyar a las familias y hacer que esta calamidad sea menos intensa, ¿no? Es muy importante, por supuesto, a partir de ahora, que ese aumento que se ha producido en la deuda pública en España y en el resto del mundo empiece a entrar en una fase clara y sólida y sostenible de decrecimiento para efectivamente tener la capacidad de que cuando volvamos a tener un problema, esperemos que dentro de mucho tiempo, volvamos a tener desde el Estado la capacidad financiera para hacerlo. Y para eso necesitamos reducir la deuda. Y para eso, tenemos unos tipos de interés ahora que son muy bajos y tenemos ese crecimiento intenso que tenemos que mantener. Eso es lo que hará que la deuda pública baje, por supuesto, con una política de responsabilidad en el ámbito de las finanzas públicas que nos permita primero reducir el déficit y después acercarnos a una situación más equilibrada. Pues por ahí irá nuestra siguiente conversación, seguro. Don Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, gracias por su amabilidad, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, un placer.